Muchas gracias al doctor García Navarrete por esta síntesis, que la verdad es que yo que he leído algunos capítulos del libro, pues está muy bien resumida y sobre todo para no expertos como es la mayoría del auditorio que aquí está. Bien, yo voy ahora a hacer una introducción en dos partes, una primera dedicada al doctor García de Sola y una segunda a su libro. En primer lugar, el libro es un compendio realmente complicado porque él ha conseguido, con la ayuda del doctor García Navarrete, que 22 servicios de neurología se pongan de acuerdo para hacer un texto antológico, imponente, con unas grandes aportaciones sobre la modernidad. No es fácil, desde fuera, los que somos médicos sabemos lo difícil que es, lo complicado que es aunar tantas voluntades para conseguir esto. Hay muchas colaboraciones muy diversas, hay varias extranjeras, de México, de Canadá, y el libro está dividido en 8 capítulos. En primer lugar, una introducción, que en buena medida es lo que nos ha hablado el presentador. Hay un capítulo extraordinario dedicado a la epilepsia. Yo recuerdo, Rafael y yo somos andaluces, los dos somos de Granada, terminamos la carrera yo un par de años antes que él. En aquella época, en la Universidad de Granada, mi padre era el decano de la Facultad de Medicina, y siempre me acuerdo de que cuando yo entré en la facultad, pues al poco tiempo toda la gente sabía que yo era el hijo del decano. Me acordaba que Isabel, mi mujer, durante todos los años de su carrera, su padre fue el rector. Ser el hijo del decano, del rector, tiene un inconveniente, es que todo el mundo se mira, se fija en ti y ven las notas si te las dan bien, si eres listo, si vas a clase, ¿no? Y yo recuerdo que apareció Rafa, hijo de un médico de Granada muy conocido y muy estimado de mi padre. Yo a su padre le traté muy poco, y recuerdo que la epilepsia, que es uno de los capítulos del libro, mi padre veía muchos epilépticos en la consulta. Yo cuando empecé con él veía muchos cuadros clínicos de este tipo. Hoy la epilepsia ya se va directamente a la neurología. Los psiquiatras nos hemos convertido en consultores, en médicos generales, la gente viene a contarnos sus problemas y es impresionante. O sea, hemos pasado de la... yo soy especialista en neuropsiquiatría, pero de neurología pues es lo justo que puede saber un médico que estudió algo en ese sentido y que luego pues me he ido poniendo al día. Pero claro, cuando uno ve un libro de esta extensión, de esta minuciosidad, pues se queda impresionado. Una de las grandes especialidades de Rafael García de Sola es la epilepsia, es decir, los grandes avances. Yo le mando a muchos pacientes porque en operaciones, que las veremos ahora poco a vuela pluma, se puede conseguir operaciones de cirugía de cabeza donde se obtiene un gran resultado. Luego hay un capítulo muy importante dedicado a los temblores. Pensemos que la expectativa de vida hoy en la Unión Europea está en 84 años en el hombre y 88 años en la mujer. Entonces, lógicamente, en este sentido, hay mucha más patología de movimientos. Hay otro gran capítulo, los temblores. Hay muchas modalidades de temblor. La gente, como esto se ha puesto de moda, la gente dice, pues tengo Parkinson. Hay muchos temblores idiopáticos, es decir, de causa desconocida, que no son parkinsonianos y en consecuencia no remiten de esa manera. Tienen un fondo hereditario y también pues todas las manifestaciones que sean, por ejemplo, los niños, la llamada corea de Huntington, es decir, son manifestaciones en las cuales el control, sobre todo de las manos o del cuerpo en general, puede ser abordada mediante estas técnicas estereotáxicas o de operación de cirugía. Luego, el dolor. Hoy ha cambiado. Yo recuerdo cuando yo era un estudiante, y tú te acuerdas, Rafael, la neuralgia del trigémino, una enfermedad gravísima. Recuerdo haber visto algún caso en donde el dolor era terrible. Pacientes que intentaban suicidarse en un dolor muy fijo en una zona de la rama del trigémino facial y producían un dolor de perder uno el control de sí mismo. Las enfermedades en racimo, que son también muy frecuentes. Bien, luego me quiero hacer algún comentario en relación con el libro, que realmente el libro tiene, pues, como digo, una documentación extraordinaria. Es interesante el maridaje que ha habido siempre entre la histeria, entre la psiquiatría y la neurología. Por ejemplo, la histeria, que es una enfermedad conocida desde el siglo XV, pero en el siglo XVII, final del siglo XVII, se pensó que la histeria era una enfermedad de la mujer. De hecho, la palabra histeria viene de histeros, del latín, que significa útero, y se pensaba que el útero era un órgano móvil, que subía a la cabeza y producía ataques. En el siglo siguiente se comprobó que el útero no se movía de donde estaba, y que un siglo más tarde, el padre del psicoanálisis, Freud,
demostró que la histeria también la tenían los hombres. Aquello produjo un gran impacto en Viena, en una conferencia que dio, que tuvo que salir por la puerta de atrás, porque el machismo estaba todavía en primer plano, la histeria. Por otra parte, es muy interesante, en el recorrido que nos ha hecho el doctor Navarrete, Grisinger dice en el siglo XVII, las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Esto parece hoy una tautología, pero es así. Es decir, las enfermedades de la cabeza, lo que la gente llama en Andalucía, nuestra querida Andalucía, el mal de los nervios, estoy de los nervios, voy al de los nervios, se sabe que son debidos a un problema del cerebro. Por otra parte, es muy interesante comprobar que ha habido grandes avances en los últimos años en este sentido. Hay un avance, que no quiero dejarlo en el tintero, que es lo que hicieron dos italianos, Cerretti y Bini, que descubrieron que la estimulación eléctrica del cerebro curaba dos enfermedades, la esquizofrenia y las depresiones agudas. Estos autores diseñaron un aparato, que es el electroshock, que tiene una triste memoria, es una de las cosas que siempre nos sacan a los psiquiatras, en negativo, pero que curaba a los enfermos. Me contaba Vallejo Nájera, el hijo, el que fue contemporáneo del viejo López Ibor, que estando él en Italia, con uno de ellos, con Bini, iban por la plaza, en un sábado, plaza del mercado de Roma, y había estas pilas de frutas que hay en los mercados, y Vallejo Nájera empujó y cayeron las frutas. Y entonces el frutero, que era un verdurero, en el mejor sentido de la palabra, gritaba contra el joven doctor español. Y mientras estaba gritando, Bini le decía, fíjese usted la campanilla, cómo abre la boca, y qué limpieza tiene la estructura anatómica. Si a este hombre le aplicáramos el electroshock, no tendría estas reacciones iracundas. El electroshock hoy tiene otras versiones, el llamado TEC, que es una técnica eléctrica que tiene también mucha importancia y que se hace bajo anestesia, con lo cual el paciente casi no sufre y tiene una actividad muy operativa. Me impresiona mucho en el libro lo bien que se estructuran los trastornos psiquiátricos, especialmente las obsesiones y la depresión. El tema de las obsesiones es interesante porque es una de las enfermedades más graves que existen en psiquiatría. Hay una modalidad que es la enfermedad obsesiva grave, que consiste en actos repetitivos tontos, absurdos, sin sentido, sin funcionalidad, sin objetivo, pero que el sujeto no puede controlarlos. Cuando yo entro en el Hospital Clínico de Madrid, en el año 75, el doctor Bruzaco estaba ya trabajando en estos temas, y recuerdo una paciente que vimos en el servicio de psiquiatría que se lavaba 50 veces las manos al día, se pasaba todo el día lavándose las manos, tenía ya una descamación de los pulpejos de los dedos, y esta paciente había tomado de todo, le habíamos dado todos los medicamentos que en ese momento existían en el mercado, se le había aplicado el electroshock y un largo etcétera. Y este doctor aplicó una técnica que entonces estaba empezando, la coagulación estereotáxica del brazo anterior de la cápsula interna, una zona muy concreta, y esta persona pasó de lavarse 50 veces las manos al día, cada vez duraba entre 15 minutos, se miraba las manos, se las contemplaba, no se quedaba tranquila. Recuerdo que la psiquiatría francesa del siglo XIX le llamaba a estos enfermos la folie de la doute, la enfermedad de la duda. Dudo si está la mano limpia o no. Y aparecía pues esta técnica que realmente pues es muy importante. Es de una gran finura y si no se hace bien, pues lógicamente se pueden dañar otros órganos. Me impresiona mucho en el tratado que han hecho el doctor García de Sola y el doctor Navarrete los tremendos avances que ha habido. Ponen, claro, realmente uno se queda asombrado la cantidad de ingredientes exploratorios que se pueden hacer en la actualidad. Ellos los sistematizan de forma extraordinaria. Biopsias intracerebrales, es decir, coger un trocito de masa cerebral y estudiarla. Localización de pequeños tumores. Introducción de radiaciones ionizantes. La radiocirugía estereotáxica, que consiste en la administración de cobalto a dosis única, que permite, con una precisión milimétrica, sobre una diana quirúrgica. Se trata de ir a un territorio específico del cerebro. La tomografía axial computarizada, hoy tan popular ya, es de 1972, mientras que la resonancia magnética, es muy reciente, de 1983. Aparece la neuronavegación. Es impresionante cómo en el libro, aunque uno no sea experto, aparecen toda esta serie de nuevos avances extraordinarios.
la estimulación cerebral profunda y la estimulación intermitente del nervio vago. Me parece muy interesante recordar que a partir de 1990 el doctor García de Sola emprende su campaña, su actividad de cirugía de la epilepsia. Es probablemente en España el pionero en este sentido, de decir que ese gran mal, la epilepsia, es debida a una afectación generalmente frontotemporal o temporal sin más, o temporoparietal, en donde hay un foco irritativo lesivo que produce un ataque incontrolado con todas las características de la epilepsia, que hay muchas modalidades, porque está en el gran mal, que es el gran ataque de epilepsia, y luego está el petit mal, una persona que se queda desconectada unos momentos, que tiene una ausencia, se llama así en el lenguaje clínico, que durante 15, 20, 25 segundos pierde el control de la situación, parece como si está fuera de juego y luego vuelve al terreno adecuado. Quiero hacer una observación en este sentido muy interesante, porque, como digo, la psiquiatría ha aprendido mucho de los psicólogos y de los neurocirujanos. Y esto es un dato, nosotros tenemos que rendirnos a la evidencia. En los últimos años, como se ha multiplicado el número de depresiones, hoy las conocemos mejor, hoy sabemos que las depresiones de los niños no se manifiestan como en el adulto. El niño no tiene una sensibilidad para hablar de los sentimientos, porque no tiene todavía un vocabulario, una semántica afectiva. Y la conducta depresiva del niño es distinta. El niño no juega, el niño no ríe, el niño no quiere comer, el niño tiene fracaso escolar, un niño que tiene notas normales. Estas son las depresiones camufladas, enmascaradas, a sottovoce, que se cuelan ex opere operato en la conducta del niño y que descubren los familiares muchas veces con cierta dificultad. Recientemente también habla de este tema el libro, y el doctor García de Sola lo comenta con cierto detalle. Se ha descubierto dos grandes avances en las depresiones crónicas. He dicho que en las obsesiones graves la mejoría es enorme. De hecho, yo participé en un trabajo de investigación con el doctor Burzaco, recién llegado yo al Hospital Clínico de Madrid. Y recientemente hay dos cosas. Una, que es la siguiente. Un grupo de investigadores del hospital de Beersheba, de la Universidad Ben Gurión. Beersheba es una ciudad que está al sur de Israel, muy cerquita de la frontera con Egipto, en el Negev, el famoso desierto que tiene tanta tradición bíblica. Un grupo de investigadores demostraron lo siguiente, Niemeyer y Gresaro, que un grupo de niños de esa ciudad israelita, muy cerca de Eilat, donde está el Golfo de Aqaba, por pasar el rato metían los dedos en los enchufes, por divertirse. Esto lo he visto yo en chicos de Santander, que hacían lo mismo en el norte de España, no sé si está en otros sitios, y comprobaron que estos niños pasaban 4 o 5 semanas hiperactivos, con muchas ganas, con mucha vitalidad, y extrapoló esta observación, vamos a decir, adolescente, al terreno psiquiátrico. Y entonces empezó a aplicar una corriente magnética en zona frontotemporal sin anestesia. Y se dio cuenta, fue un grupo de pacientes que aceptó ponerse en tratamiento, lógicamente bajo un consentimiento informado, y comprobó que el 75% de los pacientes que tenían depresiones endógenas resistentes a los fármacos, muchos de ellos no podían tomar antidepresivos, tenían problema prostático, tenían un problema cardíaco, tenían una hipertensión ocular, es decir, había una contraindicación selectiva de la aplicación de psicofármacos, remitían con este estimulador magnético transcranial. Yo tengo uno que me he traído de Nueva York, y que mi aparato, el aparato que tenemos nosotros, es más moderno que el que inicialmente desarrollaron ellos. Y lo segundo, que también el doctor García de Sola lo desarrolla muy bien, es la estimulación eléctrica bajo electrodos del nervio vago, es decir, depresiones que nos remiten, depresiones, siempre hablamos de endógenas, consigue mucho a través de ello. Hay dos capítulos en el libro que me parecen especialmente interesantes, que los realiza el doctor García de Sola, que son el control neurofisiológico de la fosa posterior. Estamos hablando de una zona, la zona posterior del cerebro es la que rige de alguna manera el equilibrio. No olvidemos que cuando a una persona le dan un botellazo en la cabeza, pues a lo mejor el primer síntoma es que tiene una impotencia sexual. Es decir, en el cerebro está todo ahí, un territorio, una geografía en donde reside la sexualidad. Y otro trabajo que me parece enormemente interesante es la monitorización neurofisiológica intraoperatoria de la cirugía raquimedular. Es decir, estamos hablando de expresiones verdaderamente importantes. Bien, quiero dedicar algunos minutos a hablar de la personalidad de Rafael.
Yo a Rafael terminamos la carrera con 2 años de distancia, de acuerdo a aquellos años, y recuerdo que pasé una temporada sin verlo. Yo me vine a Madrid muy pronto, en el año 74-75 aterrizo en Madrid, antes conozco al padre de su mujer, a un personaje que en ese momento pues era una figura de la política española, Rafael Cabello de Alba, y recuerdo que una sintonía con él extraordinaria, que le ha seguido durante años. De hecho, ha sido, Isabel y yo tenemos 2 tipos de amigos, los de nuestra edad más o menos y los mayores, y entre ellos estaba Rafael Cabello de Alba y, como no, la gran Lali, que está aquí en primera fila, que ha sido siempre querida por toda la familia Rojas Estapé. Y retomo yo a Rafa entonces, hacía tiempo que no lo veía. Recuerdo que yo tenía un primo que estudiaba con él, mi primo José de la Higuera Rojas, y me comentaba, mi primo dice, no, Rafa es un empollón, no hace más que estudiar. Y bueno, ya los vemos en Madrid, vuelve nuestra amistad, y es muy interesante porque la amistad tiene muchos grados. Cuando hablamos de la amistad sin matices, pues la amistad son muchas cosas a la vez, se hospedan, residen, habitan dentro de ella muchas cosas. Pero la amistad es un sentimiento positivo hacia otra persona en el que hay 3 cosas muy importantes. Sintonía, es decir, hay perspectivas diversas, pero hay un tono de fondo, un común denominador. En segundo lugar, donación. Dice Don Quijote en las bodas de Camacho, con la gran Quiteria enfrente: amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. La donación. Y en tercer lugar, la intimidad. Con Rafa ha habido siempre una relación muy buena, muy sencilla, porque no hay verdadera amistad si no hay un conocimiento recíproco. Es decir, la amistad siempre es un riesgo. Si dejamos que alguien se cuele en la ciudad interior y se meta dentro de nuestra zona más íntima, pues lógicamente estamos abriéndole el corazón. Por eso la amistad es un sentimiento positivo entre 2 personas que consiste en simpatía y estimación recíproca. Yo diría que en Rafa hay 3 características de su personalidad, desde mi punto de vista, que yo creo que nos conocemos bastante porque nos hemos dejado el uno al otro conocer. En primer lugar, la sencillez. La sencillez es la sal de la humanidad. Una persona sencilla, que tiene poca doblez, que es clara, transparente, mediterránea. Nosotros tenemos muchas cosas que habitan dentro de nosotros, ¿no? Podemos ser transparentes y podemos ser opacos. Rafael es sencillo. En segundo lugar, segunda nota que yo destacaría de su personalidad es la cercanía. Me decía el otro día mi hija Marian, que es una gran seguidora de él, me decía, con Rafa está siempre cerca. Hay una proximidad, no la física, sino la psicológica. Hace poco estuvimos pasando unos días en Mallorca y estuvimos hablando largo y tendido, y era hablar 2 compañeros de curso que se encuentran ya pues con una trayectoria de vida en donde hay pues una gran sintonía. Y luego amistad verdadera, es decir, la amistad se hace de confidencias, pero se deshace con indiscreciones. Nunca le he oído hablar mal de nadie. Eso para mí es un estímulo extraordinario en este sentido. En él se cumple algo que yo he comentado en alguna ocasión, que son las 4 notas de la inteligencia instrumental. La palabra inteligencia viene del latín intus legere, leer por dentro, pero la inteligencia es son muchas cosas a la vez las que hay dentro de ella. Cuando decimos, las abuelas dicen, mi nieto es muy inteligente. Yo, cuando veo ahora tanta gente de mi edad que ya son abuelos, no sabes cómo es mi nieto, no te lo crees, es increíble, ¿no? Pues bien, dentro de la inteligencia hay una modalidad que en Rafa yo la he visto crecer, prosperar y alcanzar un cenit, que es la inteligencia instrumental, que es una partecita de esas inteligencias en plural. La inteligencia instrumental tiene 4 ingredientes: orden, constancia, voluntad y motivación. El orden en la cabeza. Yo he entrado en la biblioteca de Rafa y en su casa, pues en el cuarto de máquinas, y he visto cómo tienen las cosas. Pero el orden más importante es en la cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y el orden es el placer de la razón. Decía Goethe, prefiero la injusticia al desorden. Y en segundo lugar, el orden dinámico. Yo he aprendido mucho del orden dinámico, que es organizarse, de 2 personas, de mi hermano Luis, que era un ordenado extraordinario, y de mi mujer Isabel, que es la programación de las cosas, ¿no? Rafa lo tiene. En segundo lugar, constancia.
Rafa ha sido catedrático hace relativamente poco tiempo. Ser catedrático hoy es la pera limonera de difícil, de complicado, tienen que darse las coordenadas de los astros que se den. Decía Mingote en un chiste que le vi una vez en el periódico y que luego se lo pedí y me lo mandó a mi casa. Se ven dos señores mayores viendo un partido de fútbol hoy lo llena todo, y le dice uno al otro: mi hijo, que decían que era tan listo, y el profesor ha quedado un catedrático de universidad. En tercer lugar, la voluntad. Rafa tiene una voluntad hercúlea. Leía yo en un palacio italiano, en el frontispicio de la entrada del palacio, una leyenda: nil difficile volenti. Nada es difícil para el que tiene voluntad. La voluntad es una pieza esencial del mapa del mundo personal. Y en Rafa la voluntad se ve, se nota, se observa, se capta, se registra en su travesía personal. Y finalmente la motivación, motivación, motus, del latín, lo que empuja, lo que mueve, lo que arrastra a ir hacia adelante. Por eso, cuando tienes estos instrumentos presididos por la voluntad, sabes pilotar tu trayectoria hacia lo mejor. Porque no eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. Y por ahí se consigue una vida lograda, que es donde yo veo a Rafa García de Sola. Una vida lograda, que eso es la felicidad. No una vida perfecta, que eso se da en el otro barrio, sino en donde los principales ingredientes de su vida han dado buena cuenta de sí. Decía Séneca: ¿de qué le sirve a uno lograr los deseos a los que aspira si no alcanza la paz y el reposo? Pues bien, querido Rafa, voy a terminar, y quiero terminar con un verso de un poeta español del siglo de oro, que resume un poco lo que hemos dicho tú y yo. Me refiero a nuestro querido poeta García Lorca. Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra a las 3 y las 4 solas, una vestida de verde, otra de rosa y otra un corselete escocés con cintas hasta la cola. Rafa, enhorabuena por este libro, que realmente es un texto excepcional. Muchas gracias.